Soy, por una parte, director de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad Internacional de La Rioja y además soy vicerrector de Estrategia y Desarrollo Académico de UNIR México. Y estoy encantado de poder estar aquí con ustedes para poder impartir esta primera sesión del bloque 2 que se denomina Inteligencia Artificial Generativa, y vamos a dar un recorrido sobre algunos conceptos, tecnologías y herramientas, ¿no?, que luego nos van a permitir seguir avanzando en el siguiente bloque, que también estaré yo con todos ustedes, para poder ver herramientas específicas que nos van a permitir el diseño de entornos de aprendizaje. Por recordar un poco la estructura del programa que estamos teniendo en este curso de IA generativa para la educación, hemos dado inicio la semana pasada con nuestro compañero Luis de la Fuente con una introducción sobre la inteligencia artificial generativa y que nos permite tener una visión general de cómo estas tecnologías han evolucionado en el tiempo y, sobre todo, en el punto en el que nos encontramos, cómo pueden ser de ayuda para poder facilitarnos nuestra labor docente. Yo pues estaré 2 sesiones para el bloque 2 para ver todos estos conceptos de generativa y especialmente nos detendremos en algunos conceptos de algo que se conoce como la ingeniería del prompt, y especialmente lo orientaremos para poder interactuar con los modelos de IA generativa, que pueden ser diversos. Hoy en día tenemos diversas tecnologías para poder desarrollar contenidos a nivel textual, imágenes, infografías y de diferentes tipos para poder ser utilizados en nuestra actividad docente, ya sea para el diseño de entornos de aprendizaje o para intervenir en el aula, ¿no?, con diferentes propósitos. Por eso es relevante poder tener una aproximación a esta ingeniería del prompting para sacar mejor partido y, sobre todo, tener resultados libres de sesgo, fiables, confiables y de utilidad para nuestra labor educativa. Vamos a ver algunas herramientas, vamos a trabajar con alguna de ellas para empezar a centrar nuestro, digamos, nuestro propósito formativo a través de estas inteligencias artificiales. También es importante decir que aunque veremos herramientas, el foco, y creo que es un primer aspecto que a mí me interesaría poder desarrollar en estas sesiones, que la tecnología al final del día es una herramienta que, bien orientada, bien conducida y, sobre todo, empleada de forma responsable, puede ser utilizada de gran forma en nuestro quehacer educativo. Después, una vez teniendo estas bases en el bloque número 2, en el 3 vamos a profundizar en cómo la IA generativa nos puede ayudar a aspectos muy concretos, tanto de esa etapa en la que seguramente muchos de nosotros trabajamos antes de impartir un curso, antes de estar frente al aula, y que tiene que ver con el desarrollo curricular, el diseño curricular. En ese sentido, también utilizaremos la IA para poder favorecer nuestro trabajo desde una perspectiva del diseño de la instrucción. Y, desde luego, pues es un buen aliado para poder desarrollar actividades que puedan favorecer el aprendizaje de los alumnos bajo diferentes aproximaciones didácticas, ¿no? Y, desde luego, también es una herramienta útil para desarrollar instrumentos de evaluación, de tal suerte que vamos a poder utilizarlo de forma, digamos, poderosa, que nos va a permitir poder construir diferentes aspectos que forman parte de un entorno de aprendizaje.
Como seguramente lo comentó Luis en bloques posteriores al mío, veremos herramientas para poder utilizar la IA en el aula o como para el soporte del estudiante y de forma muy específica para procesos evaluativos. También veremos otro tipo de aplicaciones de la IA para tener una perspectiva amplia y finalmente, como es lógico, pues entraremos de forma un poco más detallada en aspectos filosóficos, especialmente éticos y legales, ¿no? Es verdad que la perspectiva legal es un aspecto que quizá cada uno de los países, o en este caso en Europa y en América Latina, pues hay mm, recomendaciones, guías, prácticas, referentes que nos van a permitir poder encauzar de la mejor forma posible el uso de la IA, pero también hacernos conscientes de que no solo hay un aspecto filosófico-ético, sino también de cumplimiento con normativas y leyes que se están construyendo para asegurar el buen uso de la inteligencia artificial. Bien, a mí me gustaría, si les parece bien, empezar con un pequeño recorrido, especialmente porque nosotros como formadores tenemos una vocación frente a nuestros estudiantes, ¿no? Y ahora nos encontramos en un, digamos, parteaguas importante porque no solo la inteligencia artificial está siendo un buen aliado para poder facilitar nuestra labor, sino que también es una excelente herramienta para que nuestros estudiantes puedan llevar a cabo quehaceres académicos o quehaceres de su vida estudiantil. Al mismo tiempo, para ellos está significando una oportunidad pues de aprendizaje que en el mercado profesional les está requiriendo, ¿no? Por dar una panorámica general de esto, creo que es importante hacernos conscientes que la transformación digital que está sufriendo cualquier tipo de organización y sector, ¿no? Uno de los sectores importantes donde está ocurriendo esto, pues es la educación, ¿no? Pero también en otros sectores industriales, de servicio, de consumo, están transformándose sustancialmente. Y nuestros estudiantes, una vez que forman parte de la vida productiva, se enfrentan a un entorno ampliamente competitivo y que ya no, seguramente muchos de nosotros no discutimos la pertinencia de utilizar estas tecnologías, sino cómo hacerlo de la mejor forma posible. Se estima que actualmente y en los próximos años muchas de las instituciones, empresas privadas, públicas y de cualquier sector están haciendo inversiones relevantes. Un 75% de las organizaciones se estima a través del informe del Foro Económico Mundial, publicado el año pasado, a principios del año pasado, en donde se están transformando. Y esto hace necesario no solo poder utilizar y conocer estas tecnologías, sino cómo desarrollar capacidades para enfrentar los nuevos procesos, puestos de trabajo que se está requiriendo. Y en el caso de la educación no es una excepción. También cada día podemos entender que la frontera entre el hombre, lo que realiza el hombre y lo que hace la computadora dentro de un espacio de trabajo, ¿no? Cada día se sitúa, se aproxima en un 50% de tareas que son realizadas por las personas y otro 50% por las máquinas, ¿no? Desde luego también las universidades empiezan a hacer inversiones para que tareas que anteriormente eran desarrolladas por los humanos puedan empezar a desarrollarse por las máquinas. Por dar un pequeño ejemplo de esto, porque a veces en el sector educativo nos cuesta trabajo entender que esto también está llegando a nuestra parcela, ¿no? No solo en los bancos, en donde
hay muchos procesos automáticos para verificar la seguridad, para poder analizar el riesgo de crediticio que tiene un cliente, y a través de la inteligencia artificial se pueden realizar tareas que anteriormente analistas financieros humanos pueden dictaminar, digamos, un riesgo financiero para un cliente. Hoy en día las máquinas llevan a cabo de forma acelerada y con mucha precisión muchas de estas tareas. En el sector educativo, muchos servicios que damos a los estudiantes también se empiezan a favorecer de la tecnología, la automatización, los agentes que hacen tareas para dar una buena atención al alumno. No solo en el core principal de su quehacer formativo, sino también en los servicios que nosotros entregamos a un estudiante. Por ejemplo, cuando un alumno pide admisión a una universidad, él puede entregar una serie de documentaciones que probablemente a través de procesos automáticos puedan verificarse, puedan reconocer créditos, validar los criterios de acceso, aplicar exámenes que nos permitan acelerar procesos de admisiones de una manera importante a través de todas estas tecnologías. También, y esto es relevante quizá para muchos de nuestros estudiantes, el mercado laboral se está transformando sustancialmente. Hoy un médico, un educador, un economista, un publicista, un periodista, un diseñador, un arquitecto, pues está cambiando su labor dentro de la sociedad. Se estima que entre el año 25 y el 30, pues se prevé una rotación estructural sobre los puestos de trabajo. Es decir, que el 22% de los empleos actuales se transformará sustancialmente, ¿no? Y haciendo un poco de adelantarme un poco a los contenidos que vamos a ver, seguramente nosotros como profesores entenderemos que nuestro trabajo seguramente va a dar unos pasos diferenciadores a nuestra actividad docente que hemos tenido hasta el día de hoy, ¿no? La manera de preparar un contenido, la manera para poder valorar a un alumno, la forma para diseñar una asignatura, la manera de intervenir con los alumnos, estará cambiando en los próximos años gracias a la asistencia que nos puede provocar una tecnología de estas características. Es relevante porque estamos hablando que en estos próximos 5 años, ¿no?, contemplando que el año 25 ha pasado y en los próximos 4 años, hasta el 30, pues muchos de los trabajos y empleos actuales se transformarán, ¿no? Y esto nos obliga a que, desde luego, necesitemos desarrollar otro tipo de conocimientos y habilidades para poder enfrentarnos a estas circunstancias. También, y esto sobre todo a mí me interesa poder abrirlo frente a un gran número de profesores que tienen una vocación de servicio y formativa frente a nuestros estudiantes, y que siempre es una pregunta que nos hacemos desde el lado de la universidad, ¿no? Y es cómo reducir la brecha que existe entre lo que la formación que damos dentro de las aulas, dentro de las universidades, para que nuestros estudiantes puedan tener grandes oportunidades en el mundo profesional en el que ellos decidan estar, ya sea en una carrera profesional, ya sea en un entorno académico, ¿no? Pues ellos requerirán nuevas habilidades. Estos estudios de desarrollo de talento, de adquisición en talento, que por cierto he recibido recientemente la actualización de este informe y no hay datos muy distintos, en donde los empleadores, cuando hacen procesos de selección, observan que el 65% de los candidatos carecen de las habilidades que las empresas necesitan. Es decir, que cuando se enfrentan al mundo laboral, los puestos de trabajo que son requeridos muchas veces no son cubiertos por la carencia de habilidades que son requeridas en el mercado actual, ¿no? También, en ocasiones,
como hay un escaso recurso que pueda cumplir con todas esas expectativas, muchas veces las compañías, organizaciones luchan por poder contar con estos perfiles que son escasos, ¿no? Si hoy, por ejemplo, en Europa, concretamente en España, podemos ver el mercado del trabajo de analistas, ¿no? Ingenieros de datos o científicos de datos, podemos ver que estos perfiles profesionales en los últimos 5 años se han disparado cerca de un 300% y que hay mucho más ofertas de empleo con características de unos perfiles que no hay una oferta de estos perfiles en el mercado laboral. Por tanto, las personas que cumplan con estas características son, digamos, unicornios, ¿no? Perfiles que son altamente requeridos y por tanto las empresas luchan con otras para poder ganar o contar con ese talento, ¿no? Por tanto, no están disponibles los recursos y también ganar estos perfiles resulta ser complicado, ¿no? Eh, También, y esto fue bastante impactante, ¿no? A principios del año pasado, cuando el Foro Económico Mundial publicó este informe del futuro del trabajo, anunciaba que en los años siguientes, del 2030 al 50, se estima que desaparecerán 92 millones de trabajos, ¿no? Producto de la transformación digital. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso y ahora veremos más. Hay trabajos que, sobre todo en perfiles muy tradicionales, por ejemplo, la agronomía, la agricultura, seguramente algunos tipos de trabajos desaparecerán porque aparecerán otro gran volumen de trabajos con otras características, ¿no? Es decir, tanto desaparecerán 92 millones de trabajos, pero también la buena noticia es que en esta ventana temporal del 30 al 50 se desarrollarán nuevos tipos de trabajos. Y esto significa que estos perfiles nuevos que se construirán lo tendrán con habilidades distintas y muchas de ellas incorporando habilidades de uso de tecnologías de inteligencia artificial. También es importante decir que las personas que perderán seguramente un puesto de trabajo porque desaparecerá ese puesto, no necesariamente hay una migración natural, porque para poder pasar a las oportunidades que hay de esos 170 millones de nuevos trabajos, se requerirán incorporar nuevas habilidades, ¿no? Y para mí es una reflexión que no solo cabe desde una perspectiva del mercado laboral, sino desde el compromiso que tenemos las universidades de poder desarrollar esos profesionales del futuro. Ya lo he dicho hace un momento, si nosotros damos clase en ciencias sociales, ciencias exactas, ingeniería, medicina, artes, arquitectura, ¿no? Pues prácticamente no hay profesión que hoy en día no se esté impactando de forma razonable en esas habilidades que son requeridas con inteligencia artificial. Esa transformación que observamos, pues quizá en ocasiones nos confunde, ¿no? Porque hoy en día, por ejemplo, en un sector como el diseño, que podemos encontrar herramientas que aceleran procesos de elaboración de piezas como la que podemos ver ahora en pantalla, que es una pieza gráfica que quizá un diseñador gráfico digital, un animador, eh, podría tardar muchas horas en poder construir una pieza digital. Hoy en día, a través de modelos que han sido preentrenados para poder generar imágenes, nos facilitan mucho esa tarea. ¿Esto hará que un diseñador gráfico no tenga sentido en el futuro? Desde luego que no. Lo único que va a ocurrir es que estos diseñadores gráficos que anteriormente utilizaban una tableta digital, una herramienta como puede ser Photoshop
o toda una suite de Adobe para poder construir una pieza de estas características, pues ahora va a tener una herramienta mucho más poderosa para poder iterar, para poder desarrollar una aproximación creativa mucho más acelerada y que desde luego su labor pueda beneficiarse de forma contundente, ¿no? Por eso, nosotros como formadores muchas veces mm, no debemos negar esa posibilidad que tienen otros estudiantes para poder utilizarlas dentro de sus procesos formativos, porque seguramente eso para ellos será una ventaja competitiva, ¿no? Es verdad que hay muchos interrogantes, sobre todo en qué punto podrán utilizarlas, qué habilidades, competencias son requeridas previas para que el alumno pueda mm, no debilitar y no ser dependiente de la tecnología, pero es una realidad que todas estas tecnologías lo están transformando. En el mundo de desarrollo de software, me van a permitir aquí un segundo, en el mundo de desarrollo de software también está ocurriendo. Hoy, un desarrollador de software en la industria competitiva se estima que del 100% de software, hoy quizá un 40% del software nuevo se está desarrollando con IA generativa. Hay herramientas como esta que pongo aquí, que es GitHub Copilot, donde los profesionales pueden construir software de una forma muy acelerada, con tecnologías que nos ayudan a crear nuevo código, a reingenierizarlo, a acelerar procesos de pruebas, documentación, hacer una reestructura de un código, es decir, nos ayudan a acelerar de forma sustancial una tarea tan especializada como el desarrollo de software. También, al igual que un diseñador, un ingeniero de software no va a perder su trabajo. Desde luego que potenciará su actividad y desde luego es fundamental que ellos puedan aprender a utilizar las herramientas porque en el mercado laboral les son requeridas. Si nos vamos a industrias más tradicionales como la industria alimentaria, quizá hoy en día no podemos negar que muchos procesos están completamente automatizados, ¿no? Están robotizados a través de visión computacional, procesos automáticos. Hoy en día una planta de empaquetamiento de alimentos que clasifica los alimentos, que los empaqueta, los distribuye, pues que antes eran labores completamente manuales, pues hoy en día pues son acelerados por tecnología. También en sectores que tradicionalmente se ha llevado a una, digamos, una tecnificación, ¿no? Se ha, digamos, perfeccionado la producción, no solo por metodologías de producción en cadena más sofisticadas, sino que también se han sensorizado, se han automatizado y desde luego hoy en día pues prácticamente una planta de ensamble de automotriz pues están completamente robotizadas y automatizadas. La manufactura esbelta, la manufactura inteligente, pues está a la mano de todos. Es decir, un obrero de los años 80 no tiene nada que ver con un profesional que trabaja en la industria manufacturera, ya sea de automóviles, ya sea de electrónica, farmacéutica, que también hay una industria manufacturera muy importante, ¿no? Por tanto, también tenemos que ser muy conscientes que nuestros ingenieros químicos, automotrices, de manufactura, de logística, ya no es solo suficiente conocer el campo de la disciplina en la que se encuentra, sino también cómo la tecnología está transformando cada una de esas disciplinas. Cuando hablamos de la industria creativa, no solo me refiero al diseño digital, me refiero a, al diseño de constructos, como pueden ser productos, como pueden ser procesos creativos, también
son asistidos o facilitados por estas tecnologías. Hoy en día tenemos capacidades a través de la inteligencia artificial para poder desarrollar prototipos de forma acelerada y que los procesos creativos puedan ser menos conceptuales y puedan aterrizarse de una forma rápida para poder pivotar en grandes ideas. Es decir, hoy gracias a la inteligencia artificial tenemos la gran posibilidad de poder pasar de una idea a un prototipo de una forma muy acelerada para poder matar suposiciones. Por tanto, hoy también la inteligencia artificial nos puede ayudar como un punto de partida para poder acelerar procesos creativos, ¿no? En contra de lo que muchas veces nosotros podemos imaginar. En ocasiones pensamos que la IA nos puede romper cualquier tipo de capacidad creativa porque nos da todo hecho. Al contrario, nosotros podemos utilizar dichas tecnologías para poder incrementar nuestra capacidad creativa, imaginativa, el desarrollo de escenarios que a veces ni siquiera son planteados por los humanos por la falta de experiencia o de herramientas que nos permitan acelerarlos. En el sector salud, también cada día, pues los médicos se asisten de la industria robotizada, de las cirugías de alta precisión gracias a tecnología de inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial no es la IA generativa que todos conocemos, sino también la visión por computadora, la robótica, los sistemas de planificación y otros elementos que hoy en el sector salud se están empleando, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un robot en la pantalla en donde son capaces de poder hacer cirugías poco invasivas, incluso a distancia. Por ejemplo, hay un médico muy famoso que hace cirugías con robots, ¿no? Cirugías de poca invasión para poder sustraer eh, algún tipo de cáncer, ¿no? Y que incluso también ha sido capaz de poderlo conectar de un continente a otro, ¿no? Para poder hacer cirugías de alta precisión a distancia, ¿no? Con una alta capacidad tecnológica, y que esto también pues es de una agilidad cotidiana, ¿no? También en la manufactura farmacéutica, ¿no? En la bioinformática se utilizan algoritmos para poder analizar patologías, para poder hacer análisis genéticos que nos permitan predecir enfermedades y desde luego encontrar soluciones a patologías detectadas, ¿no? Y esto podemos decir que el sector salud, sobre todo aquel que lleva labores de investigación, pues el análisis de los datos utilizando algoritmos de inteligencia artificial cada día es una labor fundamental. También en el sector salud, hoy en día se utilizan, por ejemplo, robots, ¿no? Como el que vemos ahí, que esto es un robot que ha sido programado para poder facilitar labores de recuperación, en este caso para los pequeños, ¿no? Que es como se conoce en la robótica social, esa robótica que interactúa con las personas para diferentes propósitos. En este caso, con propósito de recuperación médica, ¿no? Para poder acompañar a los niños en un proceso de recuperación, ¿no? Ya sea para una cirugía, etcétera, ¿no? Y estos son, digamos, tecnologías que hoy se utilizan de forma más o menos cotidiana. Es verdad que la robótica, que es un aspecto de la inteligencia artificial, no ha llegado al punto económico para poder escalarlo, ¿no? A diferencia de la IA generativa. Quizá el issue más importante del año 22 fue que la inteligencia artificial se ha democratizado para poder utilizarlo casi por cualquier persona que tenga acceso a una herramienta gratuita, ¿no? En el caso de la robótica hay una, digamos, velocidad distinta porque hoy un robot como estas características, como las que se presentan en la imagen,
no está de fácil acceso por el coste que tiene cada uno de ellos. Sin embargo, cada día se incorporan de una forma eficiente para poder facilitar no solo labores de automatización en la manufactura, sino también en labores más o menos cotidianas. En otro sector que quizá también es muy tradicional, es la agricultura de precisión. La agricultura de precisión no es más allá que esta actividad de la agricultura, ya sea a cielo abierto, como es la agricultura tradicional, o protegida a través de invernaderos, ¿no? Esta agricultura cada día está mucho más automatizada, porque a través de lo que vemos en pantalla, un tractor no tripulado, ¿no? Que está sensorizado, es decir, tiene cámaras, sensores y actuadores que les permite tomar decisiones en tiempo real. Por ejemplo, en este caso, si hay una planta, puede a través de imágenes analizarlas, como podemos ver ahí, para ver si a través de reconocimiento de patrones puede haber espacios dentro del cultivo que requieren un mayor riego, mayor volumen de agua que tenga que ser propagada en esa zona, o también detección de enfermedades a través de análisis de patrones que requieran la aplicación de algún fertilizante o, en el caso de algún nutriente, para poder favorecer el buen crecimiento de la planta. También hay coches no tripulados para poder hacer cosechas, para hacer empaquetamiento, y desde luego podemos imaginar que un agrónomo, zootecnista en producción, pues requerirá habilidades completamente distintas y complementarias. Lo decía que en la agricultura protegida, es decir, en un invernadero, pues hoy también tenemos coches autónomos, en este caso un coche que va pasando por los diferentes espacios para poder hacer alguna cosecha, alguna limpieza o alguna labor pues que anteriormente podría hacerse por humanos. También podemos observar que en el sector servicios o de consumo hay una labor muy importante que las empresas hacen para poder atender clientes, ya sea para dar algún soporte, algún servicio o incluso alguna labor comercial. Por ejemplo, un banco tradicionalmente tiene call centers para poder atender a sus clientes, ¿no? O también hacer una labor comercial. Hay call centers para poder hacer tareas de ventas, ¿no? Muchas veces nosotros hemos podido recibir llamadas telefónicas para poder hacer de nuestro conocimiento alguna oferta que tiene algún tipo de proveedor, ¿no? Pues bien, hoy en día no solo están siendo sustituidos muchos de estos call centers por agentes, no solo agentes chatbots, es decir, textuales que pueden interactuar conmigo, sino también hay agentes conversacionales que pueden interactuar con clientes para poder atenderles, para poder ayudarles, asesorarles o incluso hacer una labor comercial. Eh, Hay bancos que el 50% de su actividad hoy en día está sustituida por robots que ejecutan llamadas de manera muy precisa, de forma que el cliente puede llevar a cabo una tarea muy simplificada y que, desde luego, pues esto favorece el servicio, ¿no? Universidades, muchas veces nosotros podemos recibir a miles de alumnos que tengan preguntas en sus procesos de matriculación, orientación sobre fechas. Esto es una realidad que actualmente tenemos. Evidentemente, pues esto también nos plantea interrogantes, ¿no? De qué va a pasar con muchos de estos perfiles que hoy se buscan la vida en tareas que seguramente desaparecerán, como le hemos dicho hace un momento. 92 millones de trabajos desaparecerán. Pues desde luego, hoy también nos encontramos en esa gran oportunidad y necesidad de hacer un reskilling,
la formación es fundamental para poder caminar en ese nuevo escenario tecnológico. Desde el punto de vista de recursos humanos, ¿no? Todas las empresas tienen áreas de recursos humanos. Hay empresas que se dedican a la selección de personas, al desarrollo de personas, a la formación de talento, pues también la inteligencia artificial está siendo utilizada para facilitar y acortar todos los procesos de contratación y de selección de personas que una compañía puede tener, ¿no? Ustedes me imagino que podrán imaginar, conocer que un proceso de selección tiene una inversión entre que haces una descripción de un puesto, hay aplicantes, haces una selección del personal, desarrollas todos los elementos evaluativos para poder contratarles hasta tenerlo formado, capacitado y entrenado para tener una productividad dentro de la organización. Pues la inteligencia artificial también está facilitando de gran medida para poder, por ejemplo, acelerar procesos de entrevista que a través de análisis de imágenes, de patrones, incluso se pueden hacer análisis mucho más pormenorizados sobre otro tipo de habilidades de comunicación para poder abordar ciertas circunstancias de una entrevista. Bien, he querido dar este pequeño recorrido porque muchas veces, siendo formadores, se nos olvida la realidad a la que se aproximarán nuestros estudiantes, ¿no? Y que quizá nosotros hoy nos preguntamos no solo si el alumno debe utilizar la IA para hacer una tarea, algún deber o desarrollar un proyecto, sino creo que el papel de las universidades cada día es más poder reconstruir currículas, objetivos formativos, perfiles de salida a partir de la formación que nosotros damos en cada una de nuestras universidades. ¿Por qué? Porque fundamentalmente nuestros estudiantes tendrán un escenario competitivo profesional muy distinto al que hemos tenido en los años anteriores. En este sentido, también creo que es importante reflexionar que esta disrupción en el mercado laboral, en esta transformación digital, permite identificar que hay roles, perfiles que están desarrollándose de forma muy importante, ¿no? Especialistas en análisis de datos con diferentes propósitos, ¿no? Nosotros observamos que han crecido más de un 120%. Los ingenieros fintech también han incrementado las ofertas de empleo en más de un 100%. Especialistas de IA, desarrolladores de software. Es decir, son profesiones que en estos años están evolucionando, han crecido de forma significativamente, ¿no? Pero también, en este sentido, podemos ver que hay roles que se están debilitando, se están disminuyendo de forma sustancial, ¿no? Auxiliares de ventas, secretarios administrativos, ya lo decía, telemarketers, ¿no? Gente que trabaja en televentas o ventas por teléfono, diseñadores gráficos, auditores contables. Y esto hace que también nos podamos replantear qué tipo de formación, qué tipos de habilidades ahora son más pertinentes para nuestros estudiantes. Una reflexión también en este contexto y proviene o vinculado a un libro que se publicó en el año 91, que es, digamos, un libro desarrollado por Robert Rich, que fue secretario del Trabajo en Estados Unidos en la época de Clinton, si no mal recuerdo. Él publicó este libro en el que hablaba sobre los trabajos de las naciones, ¿no? Y él dibujaba 3 tipos de trabajos que hay dentro de las naciones. Uno de ellos son trabajos rutinarios, ¿sí? Pues una línea de ensamble, tareas manuales, ¿no? Hacer llamadas, por ejemplo, pues son trabajos que muchos de ellos son susceptibles de ser automatizados y más en la época que hoy vivimos, ¿no? Y cuando decimos rutinarios no me refiero necesariamente a
trabajos rutinarios físicos, ¿no? Imaginar que yo tengo una oficina que a partir de determinadas casuísticas recibe comunicación, por ejemplo, digital a través de correo electrónico y tiene que derivar una serie de acciones, tareas a partir de solicitudes que hacen clientes a través de correo electrónico. Pues son tareas que se pueden automatizar y ya no requiero personal para poder hacerlo, ¿no? Entonces, muchos de esos trabajos rutinarios pues son altamente susceptibles, lo vemos ahora, de ser automatizados. Si nosotros vemos nuestra labor educativa, quizá nosotros en nuestro quehacer de docentes, cuando llevamos a cabo una labor de formación, seguramente hay parte de nuestro trabajo que puede ser un trabajo rutinario y que incluso podemos explorar posibilidades con supervisión, con aseguramiento de la calidad de lo que el automatismo puede hacer, pero puede ser facilitado por la tecnología, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero hacer una recomendación al alumno a partir de un trabajo, un ensayo, quizá ese trabajo de poder llevar a cabo unas recomendaciones, unas buenas prácticas, recomendación para el alumno, materiales adicionales, pues son labores que también pueden ser asistidos por estas tecnologías. Después hay otro tipo de trabajos que en ese libro se publica que tiene que ver con servicios profesionales. Y aquí nos referimos a trabajos que requieren necesariamente un servicio humano, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo difícilmente puede ser sustituido por un robot, ¿no? Una intervención psicológica clínica, ¿no? Si yo tengo digamos, un estrés, una circunstancia personal que requiera la atención de un psicólogo, desde luego eso no es factible que pueda ser sustituido. Pero imaginar que un psicólogo, a través de una sesión, me hace preguntas, indaga cosas, pues muchas veces un psicólogo hace sus notas, pero a veces no lo hace con la profundidad que si yo grabo una sesión, me hace una transcripción, me hace un resumen, una esquematización, incluso puede facilitarme tareas mucho más intelectuales, ¿no? El tercer tipo de trabajos tiene que ver con los trabajos simbólicos, que son habilidades difíciles de automatizar. Quizá como puede ser la labor de un psicólogo, como decía antes, ¿no? Que requiere un trabajo personal. A veces los servicios personales no necesariamente son intelectuales. Por ejemplo, que ya tengo que visitar al peluquero, pues es un servicio personal, ¿no? Se requiere la habilidad física de alguien que me pueda hacer un trabajo pues de corte, ¿no? Pero en caso simbólico, muchas veces suelen ser trabajos personales, pero que implica una labor intelectual para poder llevar a cabo esa tarea, ¿no? Esas también son difíciles de automatizar, pero quizá podemos tener facilidades para poder acelerar nuestro trabajo. Por ejemplo, la labor docente para mí es un trabajo plenamente simbólico porque es un trabajo intelectual difícil de automatizar, pero quizá parte de nuestro trabajo pueda ser acelerado a través de la tecnología para favorecer mi quehacer didáctico. Bien, también algo que podemos observar en esta disrupción del mercado laboral y sobre todo, bueno, pues cuando trabajamos en economías menos avanzadas, ¿no? Por ejemplo, en el primer ítem, ¿no? Habla sobre cómo se observa que las economías avanzadas afrontan, por una parte, un alto nivel de envejecimiento, es decir, su pirámide poblacional se ha invertido, cada día hay menos jóvenes y hay muchas más personas adultas, mayores, y que se están envejeciendo, y por tanto falta talento, ¿no? Y también puede estar compensado con automatización y atracción de trabajadores diversos, ¿no? Por eso hay programas de migraciones de profesionales para países que quizá
requiere nutrir de jóvenes para ponerlos dentro de los procesos productivos para poder desarrollar la sociedad, ¿no? Eso es un fenómeno que está habiendo ahora, pero incluso se puede compensar por la automatización, es decir, no se requerirán tanto talento joven porque ahora pocos pueden hacer más a través de la automatización. Sin embargo, también están atrayendo talento, ¿no? Por otra parte, países con ingresos bajos, medianos, también, y esto se observa en el mercado del trabajo, continúan experimentando mayor desempleo que los países de mayores ingresos, ¿no? Si, por ejemplo, hoy tenemos que cerrar plantas de manufactura porque ahora lo hacemos de forma automática y tenemos que despedir gente, o si tengo la agricultura protegida, donde antes tenía que emplear jornaleros, recolectores, pues ahora se hace automático, o grandes clústeres de call center, pues seguramente si ahora meto un robot, incluso a nivel de espacio, se reduce de forma sustancial, ¿no? Yo, aunque vivo aquí en España y mi labor principal es en la Escuela Superior de Ingeniería, yo soy mexicano, de una ciudad que está en Querétaro, muy al centro del país. Ahí hay grandes compañías bancarias que tienen grandes clústeres de call centers, ¿no? Eh, pues una en concreto, Santander, tiene cerca de 5.000 personas que trabajan haciendo telellamada, ¿no? Eso en nada, en los próximos años, pues serán sustituidos por robots, eh, asistentes parlantes virtuales que van a llevar a cabo una labor comercial y que seguramente eso hará que puedan experimentar desempleos, ¿no? Por tanto, hay una responsabilidad social que las universidades tenemos que hacer para poder facilitar, no solo a través de estudios oficiales, sino otro tipo de estudios para facilitar el proceso de reskilling y de reformación para poder habilitarles en ciertos aspectos para poder incorporarse en esos nuevos trabajos, ¿no? También el último aspecto, trabajadores con educación básica y sobre todo también grupos vulnerables como pueden ser las mujeres, enfrentan niveles de empleo de empleos menores, ¿no? O de desempleos. Y esto es importante decirlo porque quizá corremos el riesgo de generar brechas mucho más pronunciadas que anteriormente, ¿no? Y en ese sentido, eh, creo que es importante tener muy conscientes, y sobre todo desde las universidades, nuestra universidad es muy consciente de constantemente preguntarnos cuál es ese gap que existe entre la formación que nosotros procuramos en los estudiantes y que comparativamente con las habilidades que son requeridas en el mercado laboral, pues tienen que ser las menores, ¿no? Es decir, estas brechas entre la formación que ofrece la universidad y el conocimiento que demanda el mercado laboral, creo que es pertinente siempre tenerlo en la mesa para poder reducirlo en la medida posible. Y hoy en día la tecnología, la inteligencia artificial, amenaza con abrir esa brecha de forma significativa. Por recordar algunas brechas, ¿no? Nosotros creo que somos muy conscientes que hay brechas naturales generacionales, ¿no? Si nosotros, como profesores que trabajamos en algún centro formativo, vemos a nuestros pares, seguramente puede haber brechas generacionales significativas, ¿no? Habrá profesores jóvenes, profesores con edad media, profesores mayores, pues que eso hace que quizá tengamos visiones distintas de nuestro quehacer profesional, ¿no? En el mercado laboral también eso existe. También hay brechas de género, ¿no? Hablamos mucho, ¿no? De la disparidad que a veces hay entre salarios, entre posiciones de responsabilidad, y que suele haber esas brechas que cada día hay esfuerzos para poderlos equiparar, reducir esas brechas, ¿no? También, pues eso
lo vivimos constantemente, ¿no? Las brechas socioeconómicas que hay en la sociedad y que esto marca quizá el devenir o el desarrollo de una sociedad. También hay brechas geográficas que se producen, ¿no? El estado de bienestar que existe en unas geografías y otras son muy distintas. Bueno, pues ahora aparece una nueva brecha, un riesgo de brecha que tiene que ver con una brecha disciplinar, ¿no? Y esto se produce porque la tecnología está siendo el problema y la solución a la vez, ¿no? Es decir, si nosotros no aprovechamos esas oportunidades tecnológicas y a través del reskilling, lo que va a hacer que la tecnología, al formarme en ella, puede hacer una reducción de esa brecha de disciplina. Pero si yo no me incorporo a esa ola tecnológica, al conocimiento de la IA, la utilización de la IA, la incorporación de la IA en mi labor, en mis procesos, de una forma responsable, de una forma atinada, de una forma precisa, que ahora a través de este taller iremos viendo cómo emplearla de la mejor forma posible. Pero si nosotros no la incorporamos, puede representar una brecha, pero si la utilizamos, puede reducir esa brecha, ¿no? Por tanto, viendo el lado positivo, la tecnología es un puente muy importante para poder desarrollar o reducir esas brechas disciplinares, pero también, al mismo tiempo, puede significar reducir esa brecha socioeconómica o incluso también brechas de género, ¿no? Hoy en día un perfil, independientemente en dónde se encuentre, en qué código postal viva, siempre y cuando tenga esa formación pueda reducir todas esas brechas. Y eso creo que es una gran posibilidad para nosotros y para nuestros propios estudiantes. Ya lo decía la directora general de la UNESCO, ¿no? Que la IA transformará profundamente la educación, ¿no? Y nosotros en este taller, en este curso, lo iremos experimentando, lo iremos reflexionando y seguramente a través de este curso al final, sobre todo por la actividad que nosotros pretendemos eh, dejarles como un elemento de evaluación final para este curso, es importante entender que no solo va a revolucionar la manera en que enseñamos, es decir, los métodos de enseñanza. Es verdad que a partir de los pilares de educación, las universidades nos hemos movido a prácticas didácticas, a técnicas didácticas basadas en la colaboración, basados en proyectos, en el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje social, es decir, en otras aproximaciones quizá más constructivistas de la enseñanza, pero ahora es una vuelta de tuerca más porque los alumnos están incorporando fórmulas para aprender de una manera distinta, ¿no? Con sus riesgos que también reflexionaremos sobre ellos. También la forma de aprender, ¿no? La manera de acceder al conocimiento. Antes hablábamos de que los alumnos o todas las personas aprendemos de una manera distinta, desde luego, ¿no? Y hablábamos que algunos tienen mejor acceso a la información pues a partir de habilidades cognitivas diferenciadoras, ¿no? Algunos muy simbólicos, otros gráficos, la memoria a corto plazo, a largo plazo, es decir, las personas tenemos habilidades cognitivas distintas y por tanto tenemos una disposición diferente al aprendizaje y estas formas de aprender también se están expandiendo, ¿no? La manera de acceder a la información es muy diferente. También esa forma de acceder a ese conocimiento, que ahora puede ser mucho más próxima, mucho más a veces efímera, ¿no? Insisto, con sus beneficios y sus riesgos, también se está transformando, ¿no? Hoy en día un estudiante pues le pregunta todo al ChatGPT, para bien o para mal, ¿no? Muchas veces para mal porque no hay una conciencia de lo que en realidad me esté entregando un modelo sea fiable.
Y no porque los modelos no sean fiables, sino la manera de interactuar con ellos, si no soy eficiente, hace que la fiabilidad de las respuestas no sea buena, no sea buena fiabilidad, o haya sesgos o haya alucinaciones, ¿no? Entonces, el Prompt Engineering es una herramienta que nos va a permitir a nosotros poder acceder al conocimiento de una manera fiable, menos imaginativa o con menor sesgo, que sea útil para nuestra labor, en este caso docente. Y luego también, como ahí dice, la forma de capacitar a los docentes también será distinta, ¿no? Si nosotros ahora impartimos unos nuevos contenidos, unas nuevas asignaturas, una disciplina, también para nosotros está significando una oportunidad de estas tecnologías para poder aprender de una forma distinta. Es decir, los cursos que habitualmente tenemos seguramente se transformarán. Entrando con algunos conceptos que seguramente ya estuvieron conversando con Luis. Cuando hablamos de inteligencia artificial, nos referimos a diferentes capacidades, procesos cognitivos, quizá, que habitualmente les conferimos a los humanos, ¿no? Y que estas capacidades, como pueden ser el aprender, el interactuar, el razonar, ¿no? Un proceso de razonamiento, un proceso de planificación, incluso el tomar decisiones, que habitualmente son procesos humanos, inteligencias humanas, hoy vemos que pues artefactos que, aunque la imagen hace alusión por un efecto gráfico, ¿no? Es un robot, pero no siempre nos referimos a un robot. Un ChatGPT hoy razona, hoy planifica, hoy toma algunas decisiones. Y nosotros creo que es importante poder ver en qué punto podemos ayudar a reforzar parte de esos procesos para hacerlo más efectivo para beneficio nuestro, ¿no? La inteligencia artificial también es un campo que no es un campo que se haya inventado hace pocos años, ¿no? Hay ya referentes en los años 50 de los primeros indicios de artefactos no humanos que quizá no toman decisiones, no tienen razonamientos profundos, pero sí tienen capacidades, por ejemplo, de inferir o de aprender, con reglas básicas o mínimas. Hoy, evidentemente, los modelos han sido preentrenados con mucha información, con gran capacidad de cómputo para poder hacer razonamientos más complejos. Por tanto, esto no es un tema nuevo, y que en todas las disciplinas de la inteligencia artificial, evidentemente en un entorno mucho más especializado, pues hay diferentes disciplinas de la IA, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de la IA como un concepto general, nos podemos referir a muchos aspectos. Por ejemplo, hay veces que nos referimos a la ciencia de los datos, es decir, cómo a través de técnicas de razonamiento, de inferencia, de análisis de patrones, podemos utilizar los datos, grandes volúmenes de datos, para poder detectar patrones, identificar insights sobre los datos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo grandes volúmenes de datos de analítica educativa, es decir, de todo el tracking que llevan a cabo los estudiantes, yo a través de técnicas de análisis de datos puedo identificar, por ejemplo, de forma predictiva, o sea, puedo predecir el abandono de un estudiante, ¿no? Si un alumno tiene un cierto performance dentro de una clase, con modelos predictivos, yo puedo detectar riesgos de abandono de un alumno y, por tanto, también tener un sistema de recomendación posiblemente inteligente para evitar que un alumno pueda desertar, ¿no? También hay un ámbito de conocimiento que es un subconjunto que tiene que ver con aprendizaje máquina, ¿no? Que son algoritmos
que muchos de ellos son algoritmos probabilísticos, modelos matemáticos, que permiten aprender y, por tanto, también de una forma, digamos, supervisada o no supervisada, pueden tener algoritmos que nos permitan predecir diferentes aspectos, ¿no? A través de algoritmos computacionales. Es lo que se conoce como el Deep Learning o el Machine Learning. Hay veces que también cuando nos referimos a la IA nos estamos refiriendo al procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural nos referimos a diferentes formas. Por ejemplo, cuando hablamos de traductores de inglés a español, pues estamos refiriendo a técnicas de inteligencia artificial para poder traducir de un idioma a otro. Pero también el procesamiento del lenguaje natural implica poder traducir de audio a texto, ¿no? Yo puedo hacer una grabación y convertir a texto esa grabación. Es decir, procesar el lenguaje natural que está almacenado en audio y lo transcribo a texto. Es decir, cómo esas señales significan textos, ¿no? También, cuando hablamos de procesamiento del lenguaje natural, yo puedo tener un texto y quiero saber la semántica de lo que se hable en ese texto, ¿no? Hay ejercicios muy simples como, por ejemplo, si yo tengo una encuesta de satisfacción del alumno y el alumno me deja un texto donde me da un feedback sobre mi desempeño como profesor y el alumno puede hablar en ese texto sobre aspectos positivos y no tan positivos de mi quehacer, puede darme un feedback sobre el contenido, la profundidad, la didáctica, la metodología. Bueno, pues yo puedo procesar esos textos para poder simplificar cosas como si son recomendaciones positivas o negativas y además de qué ámbito de conocimiento son esas recomendaciones y que de alguna forma me permitan procesar altas cantidades de información, ¿no? Nosotros, por ejemplo, somos una universidad que tenemos cerca de 180.000 estudiantes de diferentes disciplinas en cerca de 400 programas educativos y hacemos 2 encuestas de satisfacción, una en enero y otra en julio. A nosotros nos interesa saber qué dicen nuestros estudiantes y qué recomendaciones positivas o qué recomendaciones hacen que no son tan positivas. Y queremos a partir de ahí hacer planes de mejora. Anteriormente, un humano pues, revisaba los textos, los clasificaba y podríamos tardar semanas en poder procesar todos esos datos. Hoy en día, con técnicas de inteligencia artificial de procesamiento del lenguaje natural, podemos catalogar, etiquetar y que veremos algún ejercicio a través de este contenido que veremos en sesiones, ¿no? Cómo clasificar, ¿no? Visión por computadora. Yo creo que nosotros estamos en un mundo altamente tecnificado que a través de, pues, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos un dispositivo móvil que pues tiene sistemas de seguridad biométricos, ¿no? Es decir, la cámara detecta a partir de una serie de patrones por visión por computadora, es decir, replicar habilidades, en este caso biológicas, de identificar una señal, procesarla e inferir y tomar decisiones sobre ella, ¿no? En el caso de un teléfono móvil, pues básicamente es tener acceso o no al dispositivo a través de visión por computadora. Hoy los coches inteligentes pues tienen sistemas de cámaras para poder captar señales y tomar decisiones, ¿no? Tecnología casera, seguramente si tenemos hijos adolescentes o han pasado por la adolescencia, ¿cómo se llama? El Kinect, ¿no? Que tiene una pantalla que hace una captura de imágenes, traduce a una visión esquelética para poder interactuar con, de forma gestual, un videojuego, ¿no? Es decir, yo tengo el Kinect, tengo la pantalla y empiezo a jugar tenis simplemente moviendo las manos, ¿no? O un tiro con arco, o aventar una bola, es decir,
esa cámara es capaz de poder detectar una señal e interpretarla como si fuera un ojo humano y a partir de ahí tomar decisiones. Pues esas tecnologías están muy cotidianas y que hoy pues puede haber otro tipo de integraciones. Es verdad que cuando hablamos de la IA, que en este curso principalmente nos referiremos a la inteligencia artificial generativa, que es un subconjunto de todas estas IAs, ¿no? De todas estas tecnologías, pero principalmente orientadas a poder procesar lenguaje natural a través de algoritmos que nos faciliten labores de interacción con modelos de una manera no code, low code o de una forma simple, accesible y al mismo tiempo potente, ¿no? Porque han sido democratizadas. Todas estas tecnologías avanzan de forma vertiginosa, ¿no? La IA generativa, no hay día que yo no vea nuevas herramientas, muchas de ellas que pueden ser empleadas para la educación, ¿no? Y que iremos explorando en este curso, ¿no? Principalmente en mi caso nos centraremos en los conocidos como LLMs, ¿no? Que son lenguajes preentrenados que de alguna forma nos van a permitir poder desarrollar cosas pues, de gran ayuda para nuestro quehacer educativo, ¿no? Es verdad que hoy en día tenemos gran variedad. El mundo de la educación quizá es uno de los grandes beneficiados, no solo por estas herramientas, sino también por versiones gratuitas educativas que nos van a facilitar, ¿no? Haremos algunos ejercicios con herramientas pues de este estilo. Yo principalmente ahora estoy muy enganchado, ¿no? con Claude, ¿no? De Anthropic, que es la que se encuentra en la mano derecha superior, ¿no? Pero también que hay versiones gratuitas, hay versiones de pago, Gemini, que es la herramienta de Google, o la más quizá conocida o popular, que es ChatGPT o OpenAI, ¿no? De la empresa OpenAI, pero también pues tenemos la de los chinos, ¿no? Que es DeepSeek, que también hay una versión gratuita muy potente, Copilot de Microsoft, que también hay, digamos, licencias educativas muy importantes, y hay diversas herramientas, ¿no? En el caso de Google, pues no solo Gemini, sino también herramientas como Banana, o en el caso de la educación, Notebook LM, que es una herramienta muy potente para profesores y alumnos y que de alguna manera nos pueden facilitar nuestra labor, ¿no? Los iremos explorando para pues sacar un buen partido de ellas. Por explorar, por explorar cómo funcionan estos modelos, y quisiera ser lo menos técnico posible, lo que quiero hacer es muy ilustrativo, porque es verdad que entendemos que un modelo preentrenado, como puede ser un LLM, que a veces le damos figura de un cerebro, ¿no? Pues no deja de ser una red neuronal que ha sido preentrenada con gran cantidad de información y que es capaz de poder cada día darnos respuestas sorprendentes, ¿no? ¿Cómo funcionan estos modelos? Bueno, lo primero, quisiera verlo de una manera muy simplificada, ¿no? Nosotros podemos entender que un modelo puede ser visto como si fuese por efectos de simplificación, ¿no? Una caja negra, que si tenemos un modelo, por ejemplo, climático, pues a un modelo que tiene un entrenamiento requiere unas entradas, ¿no? En este caso, yo puedo dar una serie de parámetros de entrada, ¿no? Como puede ser temperatura, como puede ser una temporalidad del año, algunos parámetros de entrada, y a partir de
su entrenamiento, y es un modelo probabilístico, ¿no?, que puede ser más o menos sofisticado, me genera una respuesta, ¿no? Yo, a partir de unas entradas, yo quiero que me pueda, mm, digamos, pronosticar el tiempo, ¿no? A partir de unas entradas, quiero que me produzca unas salidas. Y esos modelos, en este caso un modelo climático, que puede tener de base un algoritmo matemático, probabilístico, me da una salida. En el caso de ChatGPT, ¿no?, o de los primeros modelos preentrenados GPT, que ahora explicaré qué significa ese acrónimo, pero antes de llegar a ello, esto lo podemos ver como una caja negra. Es un modelo, una red neuronal, que es un modelo de lenguaje, ¿no? ¿Por qué modelo de lenguaje? Porque ha sido preentrenado esa caja negra para las entradas que yo le produzco, pues son lenguaje, es un lenguaje humano que ese modelo es capaz de entender. Es decir, que si yo le introduzco ¿qué eres?, ¿no?, le doy un texto, y que esa entrada la puedo hacer textual, pero hoy en día le puedo dar un audio, le puedo dar una imagen, le puedo hablar, ¿no?, en tiempo real. Es decir, las entradas, eso es el lenguaje humano, de ahí que es un modelo de lenguaje, ¿no?, porque entiende el lenguaje humano, y no solo textual, sino pictórico. Yo le doy una imagen, pues, por ejemplo, de un arte que el humano lo entiende, pues le puedo preguntar cosas sobre esa imagen, ¿no? Pero en este ejemplo, este modelo preentrenado recibe entradas en un lenguaje humano, y es capaz de poder dar respuestas sobre ese lenguaje, ¿no? El GPT, que es como se conoció inicialmente en los primeros modelos de, de, de OpenAI, ¿no? No todos se llaman GPT, pero en este caso este se llama un Generative Pre-trainer Transformer, ¿no? Porque lo que hace, que ahora lo explicaré, es a esas entradas que yo le produzco, ha tenido un preentrenamiento con gran cantidad de información, que a partir de ese entrenamiento de esa red neuronal es capaz de, con un cierto grado de probabilidad razonable, no decir un 100%, pero tampoco decir con un 1% de probabilidad, pero un alta probabilidad, me da una respuesta a lo que yo pregunto. Es decir, que esta entrada que yo he producido, la salida que me genera esa caja negra, me la va a dar con una alta probabilidad de respuesta, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando nosotros interactuamos con un modelo a través de un prompt, es muy importante que nosotros busquemos reducir esa probabilidad o incrementar esa probabilidad de la respuesta, ¿no? Es decir, que si yo genero una entrada a ese modelo sin tener un cuidado de lo que estoy introduciendo, ¿no?, que veremos técnicas para ver cómo hacer un prompt completo, que me permita maximizar la probabilidad de la respuesta, ¿no?, pues podemos tener respuestas erróneas, ¿no?, lo que habitualmente decimos con sesgo o con alucinación. Cuando nos referimos al concepto de alucinación es porque las respuestas que me da es con una probabilidad baja de que sea una respuesta correcta, ¿no? Por muy compleja que sea, nuestro propósito es incrementar la probabilidad de la respuesta, ¿no?, que incluso a veces es descomponer en fases las preguntas que hacemos, porque a veces queremos hacer una pregunta muy compleja, ¿no?, con un razonamiento complejo. Esto es muy sencillo, porque digo, ¿qué eres? Pues yo soy una IA, ¿no? A ver si lo ejemplifico, ¿no? Si yo pongo aquí
segundo. Voy a hacer... Por ejemplo, voy a abrir aquí mis herramientas a ver qué hace cada una. Vale. Pues, por ejemplo, si yo hago la misma pregunta a todas, un segundo. Sí, voy a poner aquí en modo temporal. Luego veremos un poquito más sobre esto, ¿no? Pero, vale. Muy bien. Decíamos que si yo le digo, a ver, ¿qué eres, no? Como ustedes pueden ver, pues cada una está preentrenada, programada con lógicas distintas y pues no siempre da el mismo resultado. A veces una buena práctica, porque muchas personas dicen, ¿cuál es la mejor herramienta, no? ¿Cuál es la mejor herramienta? Pues depende, porque, pues por ejemplo, Claude, pues es una herramienta muy poderosa para determinados aspectos, ¿no? Pero también ChatGPT para otros, o Gemini, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a esta, ¿qué eres? Pues te cuenta ahí un relato sobre qué es, ¿no? Y te explica qué es lo que puede hacer por mí, su filosofía. Pues, por ejemplo, aquí, ¿no? A ver, vamos a ponerle a DeepSeek, que también es... No sé si ustedes tienen cuentas en todas ellas, pero bueno, creo que valdría la pena empezar a crearnos una cuenta, que generalmente con el correo electrónico podemos iniciarla. Por ejemplo, aquí, no sé si yo sí tengo una, pero no sé si había sesionado con esta. Puedo hacer un single sign-on con mis cuentas de correo electrónico, en este caso de... bueno, pues aquí explica que es una inteligencia artificial, DeepSeek, que está para ayudarme, funciones complementarias en modo texto, pero puedo leer enlaces, archivos. Algo que ustedes pueden ver es que nosotros podemos interactuar de diferentes formas con los modelos. En este caso, escribir textos y analizar información, ¿no? A partir de archivos que yo puedo subir. Es decir, yo puedo aquí subir archivos, aquí me dice imágenes, PDFs, Word, Excel, PowerPoint y textos, ¿no? Si yo aquí le mando una imagen, me lo puede analizar. Si yo le mando un MP3, no lo puede analizar, ¿no? Cada una de ellas tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, aquí yo en esta versión gratuita puedo subir textos, imágenes y tal, pero yo no le puedo dictar. Sin embargo, por ejemplo, aquí yo le puedo dictar, ¿no? Es decir, yo habilito el micrófono y le doy instrucciones. ¿Qué es lo que hace? Graba un audio, lo transforma a texto y luego interactúa con el modelo. También yo puedo subir archivos, ¿no? Donde digo aquí más, archivos, pues me dice puedo subir archivos y me dice que puedo subir imágenes, videos y otro tipo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tiene una diferencia respecto a DeepSeek, porque puedo subir otro tipo de archivos. O incluso Google, pues obviamente tira para casa, ¿no? Dice, oye, pues yo puedo también conectarme a tu Google Drive. Por si yo tengo archivos en por ejemplo, yo tengo un Drive donde tengo mis apuntes, mis presentaciones, puedo conectarme de ahí también, ¿no?
La otra, pues miren, esta me contestó muy parca y me dijo, bueno, soy Cloud, asistente IA, creado por Anthropic, y estoy aquí para ayudarte, ¿no? No me dice mucho más. ¿Qué puedo ayudarte? Pero bueno, aquí también tenemos forma de utilizar el modo de voz, es decir, habilito el micrófono, graba y luego subir esa interacción, ¿no? Pero también puedo subir archivos, añadir archivos o fotos. Perdón, un segundo. Es verdad que hay herramientas un poco más sofisticadas, por ejemplo, como estas, que ya veremos cómo crear proyectos, ¿no? O cómo meter conectores. Por ejemplo, yo puedo conectarme con otro tipo de aplicaciones, ¿no? Para poder hacer cosas. Por ejemplo, Figma es una herramienta de diseño que tengo por aquí, ¿no? Yo aquí tengo una herramienta de diseño para hacer, pues no sé, diseños de aplicaciones o diseños conceptuales, ¿no? Entonces, esta herramienta, pues allí yo tengo un conector para decirle, crea un fichero en Figma y haz determinadas cosas. Bueno, pues desde aquí manipula a través de un conector una herramienta externa, ¿no? Entonces, hay conectores para herramientas de diferente tipo, ¿no? Yo aquí puedo poner conectores, explorar conectores, ¿no? Pues de todo tipo, calendarios, de correos, de música, Spotify, ¿no? De herramientas de mail, es decir, hay un montón de herramientas con las que yo me puedo conectar y desde una herramienta como Cloud, pues interactuar con otros para que haga tareas para mí, ¿no? Bien, en el caso de GPT, pues me dice qué modelo está usando, porque los modelos que tenemos a disposición no es uno solo, ya lo iremos viendo con más detalle, ¿no? Pero bueno, regresando al tema. Un modelo es una caja negra que entiende entradas, lenguaje humano, textos, imágenes, videos, ficheros, que son formatos de información que nosotros entendemos como humanos y que al interactuar con ese modelo, yo espero eh, salidas, ¿no? Cuando digo espero es porque cuando yo interactúo con un modelo, eh, hay acciones que espero que el modelo haga por mí, ¿no? Quiero que haga algún análisis, quiero que haga una reorganización, en fin, hay acciones que yo espero que lleve a cabo el modelo y que hay veces que tenemos que ser suficientemente precisos, ¿no? Eh, Cuando le digo ¿qué eres? Pues no le estoy diciendo dame la acción de responderme a la pregunta sobre cuál es tu función como modelo. Simplemente con la pregunta semánticamente se entiende esa acción, ¿no? Pero hay veces que tenemos que ser muy precisos a la hora de establecer una acción que es requerida. Decíamos que nuestro propósito a través del prompt engineering es reducir la alucinación, por tanto, incrementar la probabilidad de la respuesta, ¿no? Esperando que sea 100%. Las entradas pueden ser, digamos, de una forma incluso con una semántica rebuscada. Es decir, yo al modelo puedo introducirle información, aquí está muy castiza, ¿no? De, oye, tío, si tienes un momento, quiero que sumes 3 más 2. Ah, no, perdona, 4 y luego lo multiplicas por 8 y nada, ya me dices cuánto te da, ¿no? Es decir, nosotros podemos hacer una pregunta que ya sea o muy, digamos, aritmética o puede ser una narrativa con una semántica más compleja. Y el modelo ha sido preentrenado con gran cantidad de información que es capaz de poder entender qué estoy preguntando, ¿no? Incluso, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a recortar
Imagínense lo que voy a hacer. Yo voy a cortar esta imagen, la voy a poner por aquí y la voy a subir. A ver, un segundo. Aquí. La voy a subir aquí como imagen, ¿sí? Si se fijan es la imagen que acabo de recortar, ¿no? Es una imagen. Sí, solo voy a decir, dame la operación, ¿no? Y le mando una imagen que es lo que acabamos de leer. Uy, una disculpa, que acabamos de leer aquí, ¿no? A ver qué nos da, ¿no? Entonces, lo primero que hace es analizar la imagen. Analizar significa que entiende que ahí hay un texto y que ese texto dice algo y que ese algo lo interpreta semánticamente. Y le estoy diciendo que me dé la operación, ¿no? Es decir, en este momento, el modelo que nosotros solo lo vemos con una caja negra, que es GPT, la versión 5.5, lo que está haciendo es haciendo una traducción de la imagen para poder interpretarla, ¿no? Porque no la ve como un mapa de bits, entiende que hay un texto y ese texto lo transcribe a un texto, ¿no? Caracteres, y a partir de esos caracteres, con un procedimiento neuronal, entiende qué es lo que dice y luego lleva a cabo una operación, ¿vale? Aquí se tarda un ratito, pero vamos a dejarla. Lo mismo voy a hacer en Claude, ¿no? Es más, a esto no le voy a decir nada y voy a utilizar el modelo más, bueno, este es el más avanzado que tiene. Luego veremos detalles sobre cómo utilizarlos, ¿vale? Pues este todavía no termina. Este, miren, este ya. Vale, el 2 por el 4, el 2 por el 4, ¿por qué el 2 por el 4? El 2 por el 4. Dice, sí, que sería 7 por 8, ¿no? Bueno, aquí se le fue la olla, ¿no? Porque no es lo que le voy a decir. Y hay un error, verifícalo, ¿no? Porque lo que está haciendo es multiplicar 77 por 8. No es, no es 7 por 8. ¿No? Ah, no, sí, perdona, está bien, ¿eh? Disculpa. Es que dice 3 más 7, yo pensé que estaba aquí 77 por 8. No, si es 7 por 8, 56. Perfecto. A ver qué me dice. Le dije que hubo un error, lo está analizando y me dirá si es así o no. Bueno, aquí ChatGPT tardó un poco más y fue capaz de entender la imagen, transcribirla, analizar semánticamente qué es y hacerlo, ¿vale? Bien. Bueno, pues esas entradas, decimos que el GPT pues, es una red neuronal que tiene unas entradas, unas diferentes capas de la red para poder calcular de forma probabilística una salida. Estos modelos, estas redes, ¿cómo aprenden? Bueno, pues aprenden a través de un entrenamiento, ¿no? Si yo expongo una red con imágenes, por ejemplo, en este caso de gatos, y le paso un gato, le paso dos, le paso 1.000.000, 5 millones, ¿no? El modelo, de forma natural, va a poder identificar características que se encuentran en ese dataset, en esa población de imágenes, para poder detectar que tiene ciertas características, ¿no? Que tiene dos ojos, que tiene
una nariz de ciertas características que lo hacen diferente a las narices de los perros o de los caballos o de las vacas, ¿no? Entonces, ese reconocimiento de esos patrones se da por el gran, digamos, entrenamiento. También aquí el volumen es muy importante, ¿no? Si yo preentreno con pocos casos de uso, con pocos datos, con datos pobres y de mala calidad y de pequeña escala, pues podrá ser un entrenamiento malo, ¿no? Por eso cuando hablamos que los modelos a veces tienen más o menos capacidad, es porque hay modelos que han sido preentrenados con mayor cantidad de información y otros con menos cantidad de información, ¿no? O sea, su capacidad muchas veces está referida por el gran entrenamiento que tienen para poder inferir cosas, ¿no? Entonces, estos modelos, a través de muchos casos de uso o casos, se preentrenan para poder identificar esas características, ¿no? Ahora, tanto una imagen como un texto o un audio que se transcribe a un texto, pues evidentemente para nosotros tiene una forma simbólica, una semántica. Sin embargo, para una computadora, pues son números, ¿no? Se hace una conversión a números para que a partir de esos números pueda, digamos, analizar la información o pueda incluso preentrenar o pueda derivar en una respuesta, ¿no? Entonces, lo primero es que, aunque nosotros entendemos el lenguaje natural como lo entendemos, para un modelo preentrenado o para una red neuronal, pues en realidad son números. Y a través de esos números, como podemos ver aquí, que por la parte de arriba es un texto, la parte de abajo es una decodificación de ese texto a números, pues nosotros a través de esos números podemos identificar patrones, ¿no? Esto es lo que se llama la tokenización, es decir, un primer trabajo que se hace es tokenizar los textos, ¿no? Algo que es muy importante en la utilización de los modelos es que nosotros seamos eficientes. Por ejemplo, voy a abrir una herramienta de tokenización de OpenAI, ¿no? Es una herramienta gratuita que ustedes pueden acceder, ¿vale? Por ejemplo, para saber, vamos a poner aquí un caso, ¿no? Yo imaginar que quiero, a ver, voy a abrir un archivo. Bueno, no importa, imaginar que yo quiero, eh, eh, sí, voy a abrir aquí un archivo simplemente para coger un texto, ¿no? Imaginar que esto sea un prompt o que sea una entrada que yo quiero dar al modelo. Ustedes saben que, imaginar que esto fuese una instrucción que quiero analizar, ¿no? Si yo cojo este documento y lo meto, pues esto tengo que valorarlo porque los modelos, por una parte, tienen una capacidad para poder analizar la información que yo le introduzco, ¿no? Que explicaremos en la siguiente sesión con más detalle, qué es la ventana de contexto. Es decir, yo cuando le doy una información y dialogo con el modelo, todo el contexto que le doy implica una serie de información que le proporciona el modelo. Todos los modelos tienen una capacidad, un buffer, una capacidad que se llama ventana de contexto para que yo le envíe esos datos, ¿no? Yo no le puedo dar una Biblia de 55 tomos de textos, ¿no? Porque esos textos, que nosotros aquí vemos palabras, imagina que yo cojo esto, lo copio y lo pego aquí, ¿no? Esta es una herramienta que me permite transcribir
todos los textos que yo pongo aquí y me dice estos textos en cuántos tokens se traduce, ¿no? Porque la medida de un modelo, tanto por los inputs como las salidas, tiene que ver con los tokens, esa transcripción a números. Entonces, ¿qué es lo que hace primero un modelo preentrenado? Pues primero tokeniza toda la entrada, la traduce a unos tokens y esos tokens son los que son útiles para que a través de algoritmos podamos identificar determinados patrones, ¿no? Por eso es relevante que cuando nosotros usemos un modelo, seamos muy conscientes que si yo introduzco una información, ¿no? Esa información representa tokens y esos tokens, si yo no hago un buen uso de esos tokens, puedo gastar recursos computacionales y en ocasiones cuando utilizo herramientas de pago, puede ser costoso, ¿no? Especialmente Claude, que es una herramienta muy poderosa, el gran riesgo de utilizar una herramienta como esta es gastar mucho dinero, ¿no? En tokens que yo estoy utilizando para poder interactuar con el modelo, tanto las entradas como las salidas, ¿vale? Pero bueno, un modelo preentrenado lo primero que hace es tokenizar las entradas. Esas entradas que ya no solo son palabras, sino hay números que pueden representar una correlación, ¿no? con otras palabras o con otros tokens, y esa genética de correlación de una palabra con la otra es conocida como embedding. Yo siempre hago un símil para poder ejemplificar este concepto. Y les voy a pedir que en el chat puedan participar, ¿vale? ¿Qué pasa si yo les voy a hablar de características de un animal y ustedes me van a escribir en el chat a qué animal me estoy refiriendo, ¿no? Las características son un animal de alto tonelaje que tiene dos grandes orejas, que tiene una piel arrugada de color gris, que tiene una trompa larga, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues es un elefante. Es decir, hay una serie de palabras, características, o en este caso tokens, que cuando están, digamos, juntas, podemos con alta probabilidad determinar a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Esa es una forma muy simplificada de decirlo, pero si nosotros en un lenguaje humano tenemos palabras, que esas palabras con mucho preentrenamiento, yo sé que esas palabras cuando existen correlacionadas con otras, con alta probabilidad es una determinada cosa, ¿no? Como el ejemplo que acabamos de hacer ahora. Yo les doy palabras para referirme sobre un animal, pues ninguno no dijo otra cosa que no fuera un elefante, ¿no? ¿Por qué? Porque esa correlación, ese embedding, esa genética que hay entre las palabras y su correlación hace que un modelo de probabilidad pueda dar una respuesta con alta probabilidad, ¿no? Si yo tengo un modelo preentrenado con muchos textos, muchas palabras y hay esa genética, ese embedding, pues con mejor probabilidad yo puedo dar una respuesta. Muy bien, pues eso es un pequeño ejercicio ilustrativo porque yo puedo tener, por ejemplo, una palabra, un perro, y con todos los embeddings, es decir, la correlación que puede haber con otros tokens. Pero cuando hay sumas de tokens es mucho más fácil deducir, como en el caso del elefante, una respuesta. Entonces, esta tokenización, este embedding, hace que nosotros podamos, digamos, determinar, porque son modelos probabilísticos, respuestas con alta fiabilidad, ¿no?
También los modelos lo que hacen, porque muchas veces tenemos frases enteras que lo que hacemos es poder simplificarlas, porque digamos, hay elementos de una oración que no alteran la semántica de la oración, ¿no? A esta tarea se llama lematización, es decir, contracturar una frase con las palabras mínimas sin alterar la semántica de la palabra, ¿no? Por ejemplo, el gato está durmiendo en el sofá, pues al lematizarlo sería gato dormido sofá, dormir sofá. Y eso, para poder ahorrar, la economía computacional, tanto la lematización como la tokenización, hace que yo tenga tokens mucho más compactos, ¿no? Es verdad que todos los modelos, esto es para entrenarlos, pero los modelos, cuando yo los utilizo, puedo gastar muchos tokens, ¿no? Entonces, por eso siempre es bueno la economía del token. El prompt engineering es una ingeniería para poder preguntar con la información suficiente que me permita obtener una salida adecuada, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, por tanto, cuando nosotros tenemos textos que se traducen a tokens de forma lematizada, podemos tener, digamos, una genética y una correlación entre todas esas palabras. Y a eso se le conoce como si ustedes recuerdan el nombre del GPT, pues estamos hablando de una red neuronal que es un transformer, se refiere a el embedding, ¿no? A esos transformers para poder conectar palabras, tokens con otros para poder deducir, ¿no? Y eso significa GPT, ¿no? Generative Pre-Entrainer Transformer, ¿no? Que es un modelo preentrenado para poder generar respuestas a partir de esa lematización y embedding de las palabras. Esto, ¿por qué se da en los años 2022, ¿no? Que fue cuando se popularizó los primeros LLMs, en el caso de OpenAI, pues gracias a tres aspectos, ¿no? Decíamos que la IA, pues son IAs que se han desarrollado, por ejemplo, muchas de estas técnicas desde los años 70, ¿no? Una red neuronal, deep learning, pues son técnicas que se han desarrollado ya pues hace unos 50 años, 40 años. Pero ¿por qué hoy? Pues ha habido tres fenómenos que han ocurrido recientemente o que en los últimos años se producen. Lo primero es, hoy en día, incluso sin la computación cuántica, tenemos gran capacidad de cómputo, ¿no? No solo en los ordenadores personales, sino en red, en la nube, tenemos una gran capacidad de cómputo disponible, ¿no? Con esto no quiero decir que la capacidad de cómputo está democratizada para todos, no. Las grandes compañías, por eso Meta, en el caso de su propio modelo, o de Google con Gemini, o Copilot de Microsoft, o DeepSeek, que son los chinos, pues tienen esas grandes compañías gran capacidad de cómputo para poder preentrenar los modelos con gran cantidad de información, ¿no? Entonces, el primer fenómeno es, hoy en el mundo hay gran capacidad de cómputo. Curiosamente, no sé si ustedes siguen la información financiera que hay, generalmente en las noticias, como las empresas tecnológicas suben o caen. Por ejemplo, hay una que es una empresa, Nvidia, que es una gran empresa tecnológica, pero especialmente en la fabricación, la manufactura de procesadores, ¿no? Que es una de las grandes compañías globales hoy en día, tan importantes empresas como Google, ¿no? Como una que fabrica procesadores, ¿no? Que prácticamente tienen el control de los procesadores. Esa compañía pues se ha disparado en la bolsa tecnológica. Sin embargo, cuando DeepSeek se anunció, la gran sorpresa y que incluso hizo caer las acciones de Nvidia fue que
los chinos divulgaron que fueron capaces de entrenar o preentrenar ese modelo sin necesidad de gran capacidad de cómputo. Es decir, que se reduce, se optimiza el uso del cómputo para poder entrenar un modelo a esas capacidades. Otro tema que ha ocurrido es que hoy en día, pues, mucho de la información está digitalizada. Hay grandes cantidades de datos, que es lo que consume para poder preentrenar un modelo. Hace quizá 20 años no había tanta digitalización de la información. Y lo tercero, que fue este descubrimiento que curiosamente publicó un grupo de investigación de Google en el año 17, que fue los transformers, los transformadores, ¿no? Todo esto que contaba del embedding para poder conectar la genética y la correlación que hay entre tokens para poder determinar de qué se habla a partir de una correlación de caracteres o de tokens. Entonces, estos tres elementos crearon esa posibilidad de poder tener LLMs, entrenados para poder democratizarlos. Eso sí, porque están democratizados para el uso de muchas personas. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí quisiera llegar el día de hoy. Voy a dar unos minutos, si les parece bien, para dar alguna respuesta. No sin antes voy a apagar la grabación y me quedaría unos minutos para responder alguna pregunta.